Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar, o vamos a volver más bien, sobre un fenómeno que es quizás uno de los más discutidos, pero que naturalmente depende de en qué cultura se hable de este fenómeno. Para las religiones del Oriente es algo connatural, mientras que para Occidente no lo es, porque la reencarnación forma parte de la cultura oriental, pero para el pensamiento judeocristiano es la resurrección. Pero bueno, es un caso supremamente sui generis, muy particular, pero de él vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía pues que esto es supremamente discutido y es muy complicado, es muy difícil que las dos vertientes culturales se puedan poner de acuerdo. Porque obviamente al hablar de vertientes culturales estamos incluyendo la religión. No sé si la cultura como producto de la religión o la religión producto de la cultura. O todas las anteriores. Simplemente se interpertenecen y la una no se puede concebir sin la otra. Pues bien, hemos hablado de casos de reencarnación, como el de Shanti Devi, de las gemelas, aquellas inglesas, y muchos otros casos en los que las pruebas son abrumadoras. No se podría entender el que una persona tenga tales recuerdos, tal conocimiento, tan supremamente claro y tan demostrable, que no se puede entender sino a partir de un fenómeno como la reencarnación. De hecho, inclusive, especialmente en el Antiguo Testamento, uno encuentra pasajes en los que se hablan de la reencarnación en algunos casos se dice que Elías es la reencarnación de Moisés. Cuando aparecen otros pasajes bíblicos se habla de la reencarnación como una posibilidad, pero obvio, estoy hablando del Antiguo Testamento, claro. Pues el caso al que me voy a referir hoy es un caso muy particular. Yo creo que el más extraño de todos, porque que estamos hablando aquí es de una especie de reencarnación grupal. Entonces, muchos estudiosos dicen esto fue un fenómeno de histeria colectiva. Otros dicen que partiendo de uno de los principios de la reencarnación, es decir, que regularmente se vuelve en este círculo o en la rueda del samsara, es decir, en la rueda de las reencarnaciones, la gente vuelve a compartir con aquellas personas con las que en vidas anteriores se cruzó o tuvo una interacción. Y se explica por el hecho de que en esas relaciones se generan diversos hechos que pueden causar daño al otro, o que deliberadamente se le hizo daño al otro, y es la ley del karma y dharma. El karma que yo debo ir a ponerme a paz y salvo con las personas a las que les hice daño. Y el dharma es que voy a recibir aquello que me merezco por mis buenas acciones de parte de aquellas personas que interactuaron conmigo. Entonces, este caso inclusive plasmado en varios libros, Cátaros y Reencarnación, si no estoy mal es uno de esos libros, comienza con un doctor llamado Arthur Guirdam, o Guirdam. Resulta que este era médico y psiquiatra. Y obviamente que estamos hablando de los años 50, 60, cuando había una cierta febrilidad por la hipnosis y por ese tipo de terapias supuestamente regresivas. Y al consultorio de él llegó una señora que él en su libro, por eso no damos los nombres, simplemente la llama la señora Smith. Pues la señora Smith, cuando llegó donde él, de una manera muy espontánea,
empezó a hablarle de los cátaros, de Languedoc, en el sur de Francia, de Carcassonne y de otros pueblos, y de señales de la región que indicaban que estaba muy familiarizada con aquel territorio en el que estuvieron los cátaros. Recordemos que los cátaros fue un movimiento religioso declarado como herejía por parte de la Iglesia Católica en los siglos XII y XIII. Estos se habían apartado y tenían pues su propia conformación social. Obviamente eran señores feudales, pero la diferencia es que ellos todavía tenían como una especie de filosofía de compartirlo todo, como los cristianos de los primeros siglos, y divergían de la Iglesia en algunos conceptos básicos en cuanto al dogma católico. En fin, se apartaron, y como iba creciendo y adquirían prestigio, fueron muy mal vistos por la Iglesia, que al final de cuentas organizó una cruzada contra ellos, la cruzada contra los cátaros o albigenses, como también se les conoce históricamente. Y cuando se dio esta cruzada, había muchísimos intereses. No era solamente el interés religioso, sino también lo que representaba esta ubérrima región, que por demás era una de las más fértiles, de las más feraces de Francia. Producía muchísimo vino y en general era una tierra de leche y miel. Entonces otros señores feudales les llevaban muchas ganas a todo este territorio y se unieron a la cruzada para combatir a estos cátaros. Y por allá en 1244, si no estoy mal, se llegó ya al punto culminante en que prácticamente acabaron con la secta. Y subieron a la hoguera miles de personas y mataron cientos o miles de personas en el asedio del castillo de Montsegur, de otros tantos diseminados en este territorio, y acabaron con los cátaros. Pero de la manera más cruel fue esa cruzada, porque acabó con mujeres, niños, ancianos, con todos. Y naturalmente que aquellos señores feudales que le llevaban ganas a estas tierras se quedaron con todo eso. Pues bien, después de que ocurrió y acabaron con los cátaros, lógicamente que la región quedó marcada desde la perspectiva histórica y marcada desde la perspectiva religiosa. Como suele suceder en este tipo de territorios, no me pregunten porque yo no lo sé, pero regularmente cuando se dan hechos de estos tan supremamente violentos, en los que hay tanto miedo, tanta angustia, tanto dolor de por medio, esas regiones al parecer quedan impregnadas de esa energía que se puede percibir. Si ustedes recuerdan, hace poquito yo hice un contenido sobre Rennes-le-Château. ¿Recuerdan ustedes el cura del que estuvimos hablando, Berenger de Sunier o Sunier, que se suponía que tenía un tesoro que podría haber pertenecido a los cátaros? Pues resulta que Rennes-le-Château está justamente enclavado en esa región donde vivían los cátaros, Languedoc, Carcassonne y toda esa región. Pues resulta que ahora sí retomo, después de haber hecho como esta composición del lugar, al doctor Wirtham Arthur, que le llegó una paciente, la señora Smith, de la que estaba hablando, y ella le empezó a hablar de los cátaros y de cómo desde que ella tenía entre 7 y 13 años empezó a recibir mensajes de los cátaros, su filosofía, sus personajes, su pensamiento, y todo eso lo comunicaba el doctor Wirtham. Aquí es donde aparece alguien y dice, no, simplemente ahí comienza a manifestarse un fenómeno de histeria colectiva.
porque tal vez el doctor Wirthan, que entre otras cosas, por naturaleza, desde muy joven, tendría una repelencia natural contra la Iglesia Católica y contra todo lo que significaba su liturgia, sus rituales y demás, y se sentía profundamente atraído por esa región del sur de Francia, tanto que la había visitado varias veces. Cuando aparece la señora Smith y comienza a contarle todas estas cosas, él se interesa muchísimo más por los cátaros y de pronto comienza a soñar con que había muchas cosas que él empezó a recordar que eran características de los cátaros, cosas que por lo demás él no tenía por qué saberlas, era un científico, pero desde ese momento se interesó tanto que empezó a estudiar y a ir a las bibliotecas donde tenía material sobre los cátaros. Pero llegó un momento en que, conversando con la señora Smith, después de que ya se había entablado una cierta relación paciente-doctor, pero también relación matizada por este interés común sobre los cátaros, un día cualquiera, él le dice a la señora Smith que ha venido soñando recurrentemente con un individuo muy fornido, obviamente vestido a la usanza de caballero medieval, que entraba a su cuarto, se paraba junto a su cama con una actitud supremamente amenazante, pero que eso le ocurría desde hacía ya varios años, pero que él no le contaba a nadie porque para empezar era psiquiatra. Y ustedes saben, como decimos aquí en Colombia, el dueño del restaurante siempre come al frente porque no cree en él. El único que no cree en los milagros es el santo. Y no hay nadie más escéptico que un psiquiatra, claro. Su misma formación lo lleva a que deba asumir esa posición, antes que nada escéptica, antes que crédula. Pues entonces resulta que cuando le cuenta esto a esta señora, la señora le dice, pero si yo vengo soñando con lo mismo hace años. Resulta que yo estoy acostada y entra ese individuo alto fornido y al describir el uno y al describirlo la otra, es exactamente el mismo tipo. Que después, investigando, era uno de los sicarios, de acuerdo con lo que la investigación que hizo el doctor Wirthan, era uno de los sicarios de los inquisidores llamado Pierre Massaroles. Y se llega a él porque en todo esta urdimbre, en este tejido tan supremamente extraño, tan supremamente complejo, se llega a que una de las personas que empiezan a reconocer se llama Fabricia, y Fabricia es la tía de Massaroles, y los dos llegan y encuentran que tienen una relación común con todos ellos. Esto es una cosa muy compleja, muy intrincada. Yo trato de simplificarlo, porque son demasiados nombres, demasiadas situaciones, pero para lo que venimos diciendo yo creo que a la hora de la verdad es menos es más. Entonces no les voy a llenar de muchísimos datos, sino simplemente a contarles más o menos cómo se fue tejiendo esta interacción. Pues resulta que después de mucho tiempo de esa relación paciente-médico, pero ya pasa a otro terreno más de estudiosos, intercambiando las sensaciones, los recuerdos, a la señora Smith comienza a emerger, como cuando estaba en su niñez, aquellos datos sobre los cátaros, algo que se llama escritura automática, que ella terminaba escribiendo y no sabía qué había escrito, y al final encontraba un montón de situaciones, de nombres que tenían que ver con los cátaros, con aquella época, y aprendió a hablar francés antiguo, occitano, porque esa región de Francia se llamaba Occitania, y aprender latín, sin saberlo, a hablarlo sin saberlo. Y después de estas sesiones de escritura automática, también
aparecía otro fenómeno y era que venían imágenes antiquísimas en las que ella se veía inmersa, no ya como un sueño. Pues resulta que Wickham también empezó a sentir lo mismo. Y llegaron a la conclusión, después de investigar mucho y juntando esos recuerdos, que habían sido amantes en la época de los cátaros. En aquella época, si bien es cierto, los cátaros eran muy reservados, muy radicales y muy fundamentalistas en la observancia de su fe, para ellos no era ningún problema el sexo y por eso se podían juntar, porque lo consideraban como algo muy natural. No tenía nada que ver con aquel formalismo rígido de la Iglesia Católica frente al matrimonio y frente a las relaciones hombre-mujer. Pues habían sido amantes y resulta que contaba ella que Wickham, en aquella época, cuando fueron amantes, se llamaba Roger de Isarn y ella, supuestamente, se llamaba Puerilia y fueron amantes y estuvieron juntos durante muchísimo tiempo. Estando en esas aparece una tercera persona, otra paciente que llega de manera inopinada al consultorio del Dr. Wickham y es Claire Mills. Y esta llega y de entrada, sin que existiera ningún antecedente ni ninguna información previa, llega a hablarle de cátaros y a decirle que ella desde que estaba muy pequeña recibía voces que le hablaban de los cátaros y de algunos de los fundamentos de su teología, pues, o de su dogmática, de la dogmática de los cátaros, le llegaba a ella. Cosas como que ya no tenía por qué saberlo, que, imagínense ustedes, habla de un ritual que se llama el consolamentum, y que consiste en que los cátaros en aquella época, mensualmente, es decir, los cátaros tenían una estructura mediante la cual, como todas las logias, había aprendices, luego miembros de pleno derecho, luego otro nivel superior que eran los perfect o los perfectos. Para llegar a esa instancia, no solamente se tenía que dar prueba de su verdadera fe, de su compromiso y de su conocimiento. Y entonces, cuando ya se llegaba a esa instancia, se asumía que aquellos que se declaraban o a los que aceptaban como perfectos eran eso. No podían volver a pecar, eran personas impolutas en todos los órdenes. Eran consagrados y eran, digámoslo, santos, entre comillas. Y resulta que ellos mensualmente hacían un juramento, y a ver si lo tengo por acá, decía, tengo tantos apuntes, que era una confesión mensual que decía, hazme un buen cristiano y llévame a un buen fin. No solamente era una fórmula que debían pronunciar para ser aceptados en aquel nivel, sino que mensualmente deberían refrendarla después de una confesión, de hacer su confesión. Pues resulta que la señorita Mills no tenía nada que saber sobre esto. Sin embargo, llega donde Wickham y le cuenta, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? A la sazón, Wickham ya se había convertido en un estudioso profundo de todo el movimiento cátaro, de sus personajes y de su filosofía y su pensamiento. Entonces, Wickham le ratificó que en efecto era así y que habían otras figuras que rodeaban, por ejemplo, a aquellos llamados obispos de los cátaros, que eran el filius mayor, el filius minor. El uno era como una especie de escudero del obispo, pero al mismo tiempo era alguien que estaba observándolo constantemente, cómo era su actuación como perfecto. Y a estos dos los observaba otro que era el filius minor, o hijo menor, hijo mayor, y el obispo.
Todas estas cosas resulta que las sabía la señorita Mills, Claire Mills, que a medida que transcurría el tiempo, recordó que ella se llamaba, ese nombre más raro, es Claramonde de Perela. Y ella le contaba al médico que, de acuerdo con la reconstrucción de todos estos recuerdos, ella era la hija de Raymond de Perela, el dueño del castillo de Montsegur, que fue destruido y quemado en 1244, y que ella, en sus sueños, se veía con una túnica larga, blanca, de tela burda, casi que eran las túnicas que les ponían a los condenados, que era casi como una especie de saco, de una tela demasiado burda, de lana sin ningún tratamiento, y que se veía caminando descalza, flanqueada por mucha gente que la insultaba, y que se dirigía hacia un estrado superior, en la que estaba apiñada la leña. Y que en ese transcurso alguien, para obligarla a que caminara más rápido, le había pegado con una, digámoslo, una chona, una tea, mejor dicho, o una antorcha. Le había pegado en la espalda. Y resulta que para ella fue como una especie de revelación, porque toda su vida, desde que nació, tenía en la espalda como unas pequeñas protuberancias que parecían, digámoslo, como unas ampollas, y que tenían como un recorrido, era como un golpe de costado, con algo contundente, y la dejara marcada con esas protuberancias que eran como unas ampollas. Se veían como ampollas, pero no, obviamente que no tenían ningún líquido adentro, sino que simplemente eran como una marca. Y que le ardía mucho y le dolía mucho. Que había épocas en las que ese dolor y todo eso desaparecía. Pero no pues las protuberancias, que de hecho, a ella no le gustaba ir a la playa porque justamente se le veía eso, y se veía como una mancha de abajo hacia arriba. Y entonces ahí entendió que era que en aquella marcha le pegaron con una antorcha y le dejaron esa marca. Y esa marca le apareció en su vida actual. Entonces ya eran varios elementos. Recuerdan que el doctor Wickham, cuando estábamos hablando de que había sido amante de la señora Smith, o sea, de Puerilia, ella lo describía a él, aquel Roger de Isard, que era su amante en aquella época, lo describía con las mismas facciones, los mismos rasgos del actual doctor Wickham. Y en este caso, la señorita Mills tenía estas marcas en su vida actual. Pero ese antorchazo, por decirlo de alguna manera, o ese golpe con la antorcha, se lo habían dado en 1244, previo a la destrucción del castillo de Montsegur, de cuyo dueño ella era hija como Esclarmonde, hija de Raymond de Perela, dueño del castillo de Montsegur. Entonces, ella recuerda cómo fue esa toma de Montsegur, cómo capturaron a todos los que estaban ahí y cómo los condujeron a la hoguera. Y entre ellos, ella. Entre tanto, aquella señora Smith, resulta que al juntarse los tres, Claire Mills, la señora Smith, Raymond Wickham, empezaron como a encontrar que existían unos puntos de conexión entre los tres que antes de una manera inconexa cada uno lo veía, pero no podía como atar cabos con el otro. Pues la señora Smith, resulta que de acuerdo con esto, ella había curado a Claire Mills cuando recibió ese antorchazo, porque resulta que la señora Smith había sido una curandera muy reputada y muy respetada, y que justamente en todo esto de la lucha de los cátaros, de la cruzada de los cátaros, ella se dedicó a curar heridos y a curar gente. Smith, que era la amante de Wickham como Roger de Isard, y ella como Puerilia. Esto es una urdimbre muy pero demasiado compleja. Entre tanto, Claire Mills era a su vez
hermana de aquel Pierre de Mazaroles, el gigantón que se les aparecía junto a la cama, hija de la tía Fabricia. La tía de Mazaroles era hija de él. Y así siguen estas cosas. Y de pronto, Claire Mills, que también terminó aprendiendo francés, occitano, o sea, el occitano antiguo, un francés demasiado antiguo, el de Languedoc, se compenetró de tal manera que estos tres formaron casi que un grupo de estudio. Y de pronto a Mills se le aparece una amiga del colegio. La amiga del colegio, que le escribe que quiere hablar con ella, pero no aparece. Resulta que esa amiga muere. Pero la mamá de la amiga muerta, o sea, Jane, mamá de Betty, busca a Mills y le entrega unos manuscritos que Betty, su amiga, antes de morir, que había muerto de cáncer, le había encomendado que le entregara estos manuscritos a Claire Mills, porque a ella sí sabía de qué se trataba y sí le podrían interesar. Pues en los manuscritos resulta que le cuenta muchas historias de los cátaros y de cómo todas estas personas, vivían en aquella época, pero vivían casi que juntos, es decir, había una interacción impresionante entre ellas y sus familias y demás. Y así van tejiendo un urdimbre tan impresionante que, además de eso, se va alimentando todo esto con unas apariciones muy especiales. Pues resulta que a Mills comienza a aparecérsele una señora llamada, que se identificó así, Braida de Montserrat, que era una aristócrata cátara que también murió cuando la cruzada, y particularmente en el asedio y en la destrucción del castillo de Montsegur. Y resulta que esta venerable mujer se le aparecía en sueños. Y como Mills tenía tales conocimientos, resulta que también le compartía, porque resulta que Braida Montserrat también se le aparecía a la señora Smith, que recordemos había sido curandera. Entonces resulta que ella le enseñaba fórmulas, Braida, por la aparición, fórmulas para curar y demás. A Mills se le convirtió en alguien tan familiar que se le aparecía inclusive cuando Claire Mills la invocaba y le decía: necesito que vengas. Pues Braida entonces llegaba, en una ocasión, se le apareció con el obispo cátaro más famoso e importante de la historia, que se llamaba Wilhabert de Castres, y apareció con él y hablaron con ella. Al poco tiempo, Braida apareció con otro obispo, Bertrand Martí, otro obispo cátaro, al que particularmente le encomendó la protección de Claire Mills. Pero resulta que, entre tanto, a Wilhard se le aparece también la misma Braida, independientemente de todo. Se le aparece Braida y también le dice que por favor trate de recuperar el pensamiento cátaro, es decir, que no deje morir el movimiento cátaro, algo que por demás, mucho tiempo antes, inclusive antes de conocer a la señora Smith, él, en un sitio gerontológico, en un asilo, al que él iba a tratar a algunos pacientes, una señora de 99 años, le dijo que él era el llamado a recuperar el mensaje cátaro, que tenía la obligación de hacerlo. En aquella época él no tenía, ni conocía a Smith,
existía esa reticencia y cierto resquemor contra la iglesia, contra su liturgia y todas esas cosas. Se sentía atraído por el movimiento cátaro, por esa región del Languedoc. Es decir, existían, digámoslo, unos puntos básicos sobre su inclinación hacia este movimiento, pero él no sabía de qué se trataba, ni se lo preguntaba por qué, sino que era algo que le ocurría y él decía, bueno, y entonces, ¿yo qué hago con esto? Hasta que todo comienza a cobrar sentido, cuando conoce a Smith, luego a Clark Mills, y se dan todos estos movimientos. Pues aquel obispo, o aquella Braida de Montserrat, que se le aparece a él también, después de lo que les conté de esta anciana, ella viene y le dice, hey, hay que recuperar este pensamiento, esto no se puede morir. Y ella se le aparece, pero al mismo tiempo que se le aparece, y esto es una cosa muy extraña, porque regularmente los estudiosos de estos temas dicen que los aparecidos se muestran, pero difícilmente hablan y pueden ser escuchados, que probablemente envían un mensaje telepático, pero de ahí a que de viva voz ellos comuniquen algo, es muy, muy supremamente raro. En algunos casos se daba el que ella se comunicaba de viva voz. Lo cierto del caso es que todo esto él lo compiló en un libro, varios libros, pero yo creo el que yo recuerde tal vez Reencarnación y Cátaros, o Cátaros y Reencarnación. Y él dice que en algunas ocasiones le hablaba de manera tan fluida y le preguntaba a un amigo, pero otro colega le decía, pero eso es cierto. Y ese hombre como que te estoy viendo y te estoy escuchando. Que inclusive a veces era más potente la voz que la figura, que a veces se difuminaba y otras veces se hacía muy clara. Pues durante mucho tiempo empezaron a reconstruir toda esa madeja y lograron entender que de acuerdo con esto, y ahí incluyeron entonces también a Jane, la mamá de Betty, la compañera de Claire Mills que había muerto de cáncer, la mamá que vino y le trajo todo esto, la mamá que al final de cuentas también resultó que empezó a recordar cosas de la época de los cátaros, más lo del obispo, más todo esto, todo este tipo de cosas. Y obviamente que cuando eso ocurrió, que todo esto se dio a la luz pública, pues con los libros y demás, obviamente que comenzaron a descalificar. Y empezaron a descalificar porque, de acuerdo con la visión de algunos que estaban desde afuera, dijeron que esto no era más que un fenómeno de histeria colectiva, que el uno fue contagiando al otro y el otro al otro y el otro al otro. Pero por más que intentaban descalificarlo, había cosas que no podían explicar, como por ejemplo, ¿por qué antes de conocerse, Wilhelm y Smith soñaban con un individuo exactamente la misma escena, de la misma manera, el mismo individuo con las mismas facciones, y ellos no se conocían? Dicen algunos que cuando se tiene un don natural para canalizar, en este caso mediúmnico, pues, es muy fácil que una persona le pueda transmitir a otra mentalmente un determinado mensaje, y aquí irrumpe entonces también la telepatía. Entonces dicen, no, esto es histeria colectiva con telepatía y con otros elementos. Pero cuando comienzan a reconstruir que todos convergen en nombres puntuales y comunes, Pierre de Mazaroles, Raymond de Perella, Esclarmonde de Perella, Puerilia, Roger de Isard, es decir, que todos comienzan a ver, es que ese era vecino mío, no es que fue mi tío, es que ella era mi hermana, es que ese fue mi papá. Y entonces construyen toda una historia que es impresionante, que, como digo, para muchos
puede ser algo simple y llanamente producto de la fantasía de un Dr. Whithard. Otros dicen que Whithard se convierte en una especie de, digámoslo, antena que capta todas las señales y todas convergen en él. Otras que Claire Mills y la señora Smith tienen el don natural de percibir más allá de los sentidos. Le hace mediums o con una gran capacidad precognitiva o algo así por el estilo, no recuerdo cómo es el término. Pero cómo se van sumando los otros, Jane, la mamá de Betty, cómo van llegando y todos, porque llegan la señora de 99 años, cómo llegan sin tener ninguna información previa. ¿Hasta qué punto puede existir esa capacidad de influir en el otro cuando se tiene digámoslo, una antena muy poderosa o una batería muy potente, en este caso Whithard, o Smith, o Mills, para congregar a los demás y para atraer toda esa información? Es en lo que se centra esta discusión. ¿Hasta qué punto se puede entender esto como un caso de reencarnación grupal? Y de ser así, ¿qué se busca con este grupo? Existen muchos lazos de karma y dharma entre ellos que tienen que solucionarlos para poder de alguna manera salir de esa rueda del samsara y alcanzar el nirvana, como lo llaman. No se sabe. Lo cierto es que sí es una característica, es lo que se dice siempre, que cuando se habla de reencarnación, regularmente se regresa a aquel sitio en el que se compartió, o no digamos al sitio físico, sino digámoslo más bien a un estado espiritual que puede incluir un escenario físico, pero más que el escenario físico, que también cuenta, es la gente con la que se encuentra. Gente con la que interactúa en vidas anteriores, de una u otra forma, con la que tiene alguna deuda o alguna creencia, porque a mí también me pueden deber. Yo debo, pero también me deben a mí. Entonces, este grupo, ¿por qué se junta? ¿Qué es lo que tienen que decantar, purificar, acrisolar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo cierto del caso es que en su momento fue un caso supremamente discutido. Pero como suele suceder, para el incrédulo no hay nada que lo pueda convencer. Y para el crédulo cualquier cosa lo puede convencer. Buena parte de la información que les he contado la he tomado de este libro. Miren, yo diría que de los libros clásicos y más bien documentados sobre reencarnación, se llama Reencarnación, Creencias Ancestrales e Investigación Científica, David Christie Murray. Fíjense si lo pueden conseguir y aquí encuentran toda esa información. Y en estos también encuentran información sobre este caso. Casos no resueltos. Y en este también pueden encontrar información cuando ocurre lo imposible. Es decir, cuando yo les traigo todo esto, porque suficientemente he leído y he tratado de encontrar buenas fuentes que sean rigurosas y que si existe un margen de error o algo que es inconsistente, no se me atribuya a mí. Me remito a estos que son autores serios que tienen ganada su reputación y que bien o para mal, obviamente que serán siempre cuestionados. Pero por eso cuento esta historia. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se busca con esta reencarnación grupal? ¿Qué es lo que se pretende enderezar? O al final de cuentas, es básicamente el subconsciente colectivo de alguien ligado afectivamente a este movimiento, que simplemente pretende recuperar el lustre de esa secta de los cátaros y su filosofía, que fue extirpada, pero extirpada es de la manera más radical, contundente e infame en 1244. Sin embargo, no soy cátaro. Antes de que venga alguien y me diga, es que este es cátaro y defensor de los cátaros. Se puede matar el mensajero, pero no el mensaje. Eso decía Gandhi. Y por lo demás, este es un movimiento que aún hoy tiene adeptos en el mundo. Que no tiene la fuerza, sí, no tiene la fuerza.
pero que de alguna manera es un movimiento que todavía genera, si no un interés muy pronunciado por lo profundo de sus postulados, pues sí, por lo menos hasta por curiosidad. Pero llegamos al final, quería contarles esta historia de esta reencarnación grupal. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones, espero sus comentarios y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.